Vamos a introducirlo con la lectio divina en el libro de Jueces 10, Jueces capítulo 10. Vamos a leerlo de manera alternada desde el versículo 6 de Jueces 10 y terminaremos hasta el 11, hasta el capítulo 11, también versículo 6. Del 10:6 al 11:6 comienzo con el primer versículo que dice así: Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y a la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: Nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: Hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté, diciéndole: No heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Todos Y dijeron a Jefté: Ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Amén. Demos respuesta a esta lectura de la lectio divina, cantando el himno Libro Santo por Dios inspirado, el número 44.
el título del mensaje es el mandato cultural en toda la Biblia. Perdón, el voto de Jefté. Y está a cargo del pastor Ronald Caminga. Ya me está denunciando. Vamos a escuchar una introducción que el pastor dará al predicador de hoy. El micrófono de solapa, aquí lo tengo, hermano. No, pasa, no está bien, Pásenlo. Tomen su lugar, por favor. Estimados hermanos, tengo el honor de presentarles hoy el mensajero del poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor en su misericordia hoy ha tenido a bien enviarnos. Y quisiera brevemente, para no quitarles tampoco el tiempo, contarles la historia de cómo es que nuestros hermanos están aquí. El culpable es Donner. Nuestro hermano, como él mismo lo vio en su testimonio y también los pastores nos estuvieron comentando, cuando llegó a Estados Unidos, anduvo buscando una iglesia, donde se encontraran las tres marcas de la verdadera iglesia. Y cada vez salía decepcionado de muchas de esas iglesias. Y que también es lo mismo que pasa aquí en México y yo creo que en muchas partes del mundo. Sin embargo, un día en la providencia de Dios, Dios llevó a Donner y a su esposa a una iglesia donde empezó a escuchar predicaciones del catecismo de Heidelberg. Sí, el catecismo de Heidelberg. Y el pastor estaba diciendo cómo veía que cuando el pastor declaraba, Donner asentía. Como diciendo, así es, pastor. Así decía uno de mis hijos cuando tenía la edad de Ian. ¿Sí? ¿Sí? De tal manera que entonces nuestro hermano se llegó a identificar con ellos. Y empezó a hablarle mucho acerca de nosotros. Hola. Y entonces Donner insistía, tienen que conocerlos, tienen que conocerlos, tienen que conocerlos. Hasta que yo un año más o menos. Más para que vean cómo somos los calvinistas. No nada más, sí, pásale. Un año, ¿sí? De intercambios, ¿sí? Cuando entonces dijimos, bueno, vamos a invitarlos. Ellos han estado en la Facultad de Teología dando conferencias de verano y han sido muy bien aceptadas. Teníamos llena la nave, ¿sí? Los 3 días que ellos estuvieron. Nuestros hermanos pertenecen a la Iglesia Protestante Reformada, a la Iglesia Cristiana Protestante Reformada, ¿verdad? Las iglesias. Bueno, hablamos como denominación, ¿sí? Sí, o diríamos PRC. Recordarán algunos yo creo recordarán que teníamos relaciones con la CRC, Christian Reformed Church. Pero cuando ellos hicieron una revisión del catecismo de Heidelberg, alterando su significado, cuando ellos empezaron a introducir la nueva hermenéutica, combinar las eras geológicas con los yoms, los días hebreos, cuando ellos se introdujeron entonces también la aceptación de la ordenación de mujeres, cuando ellos aceptaron la introducción de los homosexuales en la iglesia, nosotros cortamos en ese momento, ¿sí? Decidimos entonces decirles, hermanos, hasta aquí, ¿sí? Algo similar pasó con ellos, fueron otros los motivos, pero ellos también salieron entonces de ese mismo. A lo mejor esa fue la curiosidad. Bueno, entonces nuestro hermano actualmente es pastor de la iglesia protestante Faith, ¿verdad? Iglesia protestante reformada. Pues
lo invitamos para que estuviera con nosotros. Perdón, hermano, no les pedimos permiso, nada más el consultorio. Y bueno, pues hoy están con nosotros, hermanos, así que pues le damos la bienvenida. Dios le bendiga y el tiempo de usted. It's a great pleasure to be worshiping with you today, Es un gran honor estar con ustedes alabando a Dios hoy, and a highlight of my visit here to preach the Word of God to you. porque este es el punto, es el pináculo de mi visita el día de hoy, estar con ustedes. We've read the background and the beginning of the history of Judge Jephthah, Leímos el principio de la vida del juez Jefté. I'm going to ask Brother Donor to read my text for this afternoon. Voy a pedir al hermano Donner que lea la parte de mi texto para esta tarde, Judges 11, 29 through 40. que se encuentra en Jueces 11, del 29 al 40. Jueces 11, del 29 al 40, y dice así. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minim, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre de Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. The history of the judge Jephthah La historia del juez Jefté is not as well known as some of the other judges. quizá no sea tan conocida como algunos de los otros jueces. Mention of Jephthah in the Old Testament is limited to Judges 11 and 12. La mención del juez Jefté en el Antiguo Testamento está limitada a los jueces 11 y 12, el libro de jueces 11 y 12. Usually what is known of Jephthah Por lo general, lo que se conoce de Jefté is the vow of which our text speaks. es el voto del cual nuestro texto habla. Even then, there is often misunderstanding about the nature of that vow. E incluso así hay un malentendido de la naturaleza de ese voto. Frequently, Jephthah's vow is regarded as a rash and wrong vow. A menudo el voto de Jefté es considerado como un voto precipitado y equivocado. Jephthah is criticized Jefté es criticado for making an unwise and sinful vow, por hacer un voto imprudente y pecaminoso, a vow that he should never have made. un voto que él no debió haber hecho. The text is cited as an example of a man El texto expresa como el ejemplo de un hombre who did not think before he spoke. que no pensó antes de hablar. If that is true, Si eso es cierto,
then Jephthah is a negative example. Entonces Jefté sirve como un ejemplo negativo, An example of what we should not do un ejemplo de lo que no deberíamos hacer and how we should not act. y cómo no deberíamos actuar. But this explanation of Jephthah's vow is mistaken. Pero esta explicación del voto de Jefté es errónea. His vow was a beautiful vow. Su voto fue un voto hermoso. His vow was a righteous vow. Su voto fue un voto justo. His vow was also a costly vow, Su voto también fue un voto muy costoso. a very costly vow. Uno muy costoso. If we understand the circumstances in Israel Si nosotros entendemos las circunstancias en Israel, under which Jephthah labored as a judge, bajo el cual Jefté trabajó como juez, then the making and keeping of this vow by a godly father in Israel entonces el hacer y cumplir este voto por un padre temeroso de Dios en Israel will be seen as an outstanding example será visto como un ejemplo sobresaliente to believers then and today. para los creyentes de ayer y hoy. Hebrews 11 verses 32 Hebreos 11, versículos 32 y 33 call attention to Jephthah. se refieren a Jefté también. He is one of 4 judges mentioned in Hebrews 11. Él es uno de los 4 jueces mencionados en Hebreos 11. And you may read that for us, Dylan. Voy a leer eso para ustedes. Hebreos 11, 32 y 33. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. The Holy Spirit places Jephthah in the illustrious company El Espíritu Santo ubica a Jefté en la lustrosa compañía of those who lived and died by faith, de aquellos que vivieron y murieron por la fe, whose faith we ought to follow. cuya fe nosotros tenemos o deberíamos seguir. He belongs to those who obtained a good report through faith, according to Hebrews 11 verse 2. Él pertenece a aquellos que obtuvieron un buen nombre, de acuerdo a Hebreos 2, And he belongs to Hebreos 11:2, perdón. And he belongs to the great cloud of witnesses by whom we are compassed about, according to Hebrews 12 verse 1. Y él pertenece a la gran nube de testigos por quienes estamos rodeados, según Hebreos 12:1. What did Jephthah do by faith? ¿Qué es lo que Jefté hizo por fe? 2 things, according to Hebrews 11. 2 cosas, según Hebreos 11. By faith he subdued kingdoms, Por la fe él sometió reinos, and by faith he wrought righteousness. y por la fe hizo justicia. The first part of Judges 11 tells us about his subduing the kingdom of the Ammonites. La primera parte de Jueces 11 nos dice acerca de su sometimiento del reino de los amonitas. That is the kingdom that he subdued by faith. Ese es el reino al que él sometió por fe. The second part of Judges 11, La segunda parte de Jueces 11, our text for this morning, que es el texto para esta mañana, describes how he wrought righteousness describe cómo él forjó la justicia in the matter of his vow. en el tema de su voto. I believe that Hebrews 11 Yo creo que Hebreos 11 causes us to view Jephthah's vow nos obliga a ver el voto de Jefté as the evidence of his faith, como evidencia de su fe, the evidence of a strong faith. la evidencia de una fe muy fuerte. Hebrews 11 does not mention Jephthah in spite of his vow, Hebreos 11 no menciona a Jefté a pesar de su voto, del voto que hizo, but Hebrews 11 mentions Jephthah because of his vow. pero sino que Hebreos 11 menciona a Jefté por el voto que hizo. And that means, of course, that he is an example that we ought to follow. Y eso significa, por supuesto, que él es un ejemplo que todos deberíamos seguir. Consider with me this morning Jephthah's vow. Consideren conmigo esta mañana el voto de Jefté. I want to divide the text into 3 parts. Quiero dividir este texto en 3 partes. I want to notice
that he made a solemn vow. Quiero notar que él hizo un voto solemne. I want to notice with you that he made a righteous vow. Quiero hacer notar con ustedes que él hizo un voto justo, Not a rash vow. no un voto precipitado. And I want to notice with you that he fulfilled his vow. Y quiero notar también que él cumplió su voto. Let's start with his solemn vow. Vamos a empezar con su voto solemne. There was a period of approximately 400 years Hubo un periodo aproximadamente de 400 años between Joshua, who brought Israel into the land of Canaan, entre Josué, el primero que trajo a Israel de la tierra de Canaán, and the first king of Israel, Saul. y el primer rey de Israel, Saúl. During that time, God delivered his people by men called judges. Durante ese tiempo, Dios libraba a su pueblo por hombres llamados jueces. The period of the judges was characterized by two things. El periodo de los jueces se caracterizó especialmente por dos cosas. First of all, it was a period of spiritual indifference. Primero, fue un periodo de indiferencia espiritual. We read that the people served the Lord all the days of Joshua Leemos que el pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué and all the days of the elders who lived with Joshua, y todos los días de los ancianos que vivieron con Josué o fueron contemporáneos de Josué. but after that generation was gathered to their fathers, Pero después de que esa generación fue reunida a sus padres, there arose another generation surgió otra generación which knew not the Lord, que no conocía al Señor nor the mighty works which he had done. ni las obras grandiosas que él había hecho. Judges 2 verse 10. Jueces 2:10. The explanation for that spiritual ignorance and indifference, La explicación por esa ignorancia espiritual e indiferencia, a generation that did not know the Lord, una generación que no conoció al Señor, is twofold. tiene dos propósitos. Number one, Uno, parents did not instruct their children in the fear of the Lord. los papás no instruyeron a sus hijos en el temor del Señor. A horrible neglect of parental responsibility. Fue un horrible abandono de las responsabilidades de los padres. Number two, Número 2. the children of Israel mingled with the heathen Canaanites. Los hijos de Israel se mezclaron con los paganos cananeos. They did not live separate from them. Ellos no vivieron separados de ellos. A spiritually separate people unto God. Un pueblo espiritualmente separado hacia Dios. But according to the first part of Judges 2, Pero de acuerdo a la primera parte de Jueces 2, they made leagues with the heathen Canaanites. ellos se vincularon con los paganos cananeos. And they married the wicked Canaanites. E incluso se casaron con las malvadas cananitas. That goes a long way to explaining that a generation arose that did not know the Lord. Eso realmente puede ser un buen motivo para explicar que una generación se levantó que no conocía a Dios. Besides a time of great spiritual indifference, Aparte del tiempo de gran indiferencia espiritual, in the second place, en el segundo lugar, the period of the judges was a time of great lawlessness. el periodo de los jueces fue un tiempo de anarquía, de extrema anarquía. Several times in the book of Judges, Muchas veces, en muchas partes del libro de jueces, we read that every man did that which was right in his own eyes. leemos que todos los hombres hacían aquello que era justo en sus propios ojos. The people had no regard for the law of God. La gente no tenía ninguna consideración por la ley de Dios. They determined for themselves how they would live and what they would do. Ellos determinaban por ellos mismos cómo deberían de vivir y qué deberían de hacer. And so the period of the judges was a period of apostasy. Entonces el periodo de los jueces era un periodo de apostasía. Israel forsook the true worship of God Israel abandonó la verdadera alabanza a Dios and turned to worship the idols of the heathen Canaanites. y se volvió para adorar a los ídolos de los paganos, de los cananitas paganos. The book of Judges tells us El libro de jueces nos dice that the Canaanites became a snare to Israel. que los cananeos se convirtieron en una piedra de tropiezo para los de Israel. The result was that a cycle of events El resultado es que un ciclo de eventos
began to repeat itself throughout this period, Se empezó a repetir en este periodo, over and over again. una y otra vez. Israel would forsake God and turn to the idols. Israel abandonaba a Dios y se volvía a los ídolos. God would punish Israel by bringing them into the hands of their enemies. Dios castigaba a Israel entregándolos en las manos de sus enemigos. In time, Israel would be chastised Por un tiempo Israel sería castigado, and repent se arrepentía and cry out to God for deliverance. y clamaba a Dios por su liberación. And God would hear the cries of his Y people Dios escucharía el clamor de su pueblo and raise up a judge to deliver them. y levantaba un juez para liberarlos. 14 times 14 veces in the book of Judges, en el libro de Jueces, that cycle repeated itself. ese ciclo se repitió a sí mismo. And that cycle of events Y ese ciclo de eventos can be seen in Judges 10 and 11. se puede ver en la historia de Jueces 10 y 11. According to Judges 10, De acuerdo a los Jueces 10, God punished Israel at this time Dios había castigado a Israel en este tiempo by raising up their enemies, the Ammonites. levantando a sus enemigos, los amonitas. For 18 years, the Ammonites oppressed the children of Israel. Por 18 años los amonitas oprimieron al pueblo de Israel. Finally, they repented Finalmente ellos se arrepintieron and cried out to God for deliverance. y clamaron a Dios por su liberación. And God raised up the judge Jephthah to deliver them. Y Dios levantó al juez Jefté para su liberación. Jephthah was a rather unlikely man to be chosen by God as a judge. Jefté era un hombre realmente improbable para ser elegido por Dios como juez en Israel. No one would ever have guessed that God would raise up Jephthah as a judge. Nadie se hubiera imaginado que Dios hubiera levantado a Jefté como juez. He was the son of a certain man named Gilead, Él era el hijo de cierto hombre llamado Galad, not by his wife, no por su esposa, but by a prostitute. sino hijo de una prostituta. Although apparently he was brought up in Gilead's house, Aunque aparentemente él fue criado en la casa de Galad, and probably after Gilead's death, y probablemente después de la muerte de Galad, his brethren, the sons of Gilead by his lawful wife, sus hermanos, los hijos legítimos de Galad, con su esposa, cast Jephthah out of the house. expulsaron a Jefté de su casa. They would not permit him to partake of their father's inheritance, Ellos no le permitirían participar de la herencia de su padre. and they forced him to flee. Entonces lo forzaron a huir. The result was that Jephthah went to live in the far-off land of Tob. El resultado fue que Jefté se fue a vivir en una tierra muy lejana, en la tierra tan lejana de Tob. Tob was far to the northeast of Israel, Tob estaba muy lejos al noreste de Israel. and yet it pleased God to call Jephthah to be judge to deliver Israel. Aún así, le complació al Señor en elegir a Jefté para juez de Israel. According to Judges 11, verse 1, De acuerdo a Jueces 11:1, he moved the hearts of the elders of Israel él movió el corazón de los ancianos de Israel to send for Jephthah. para buscar a Jefté. In the meantime, Jephthah had shown himself to be a mighty man of valor. Pero mientras tanto, Jefté se mostró a sí mismo como un hombre valiente. And so Jephthah, Entonces Jefté, after he gained certain assurances from the elders of Israel, después de que obtuvo ciertas garantías de parte de los ancianos de Israel, was made the head and captain over them all, fue nombrado el jefe y capitán sobre ellos, and went back with them to Israel y regresó con ellos a Israel to deliver them from the Ammonites. para liberarlos de los amonitas. Before the battle against Ammon, however, Sin embargo, antes de la batalla contra Amón, Jephthah made a vow unto the Lord. Jefté hizo un voto al Señor. Verses 30 and 31. Versículos 30 y 31. Judges. 31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto.
Jephthah made a vow. Jefté hizo un voto. Children, Niños, do you know what a vow is? ¿saben ustedes qué es un voto? It's a promise. Es una promesa. A solemn promise to God. Una promesa solemne a Dios. He made that vow before the face of God. Él hizo ese voto bajo el rostro de Dios. And apparently, Y aparentemente, he made that vow publicly él hizo ese voto públicamente. so that the rest of the people of God knew about his vow. Para que el resto de la gente de Dios supiera de su voto. In the Bible, there are two kinds of vows. En la Biblia hay dos tipos de votos. There is, first of all, a vow that concerns what you are going to say. Primero hay un voto concerniente a lo que vamos a decir. Generally, the Bible refers to this kind of a vow as an oath. Generalmente las escrituras se refieren a este tipo de voto como un juramento. This is the kind of vow that is required in a court of law. Ese es el tipo de juramento, de voto que es requerido en una corte de justicia. You promise before God and the judge to tell the truth. Tú prometes delante de Dios y del juez en decir la verdad. And that God will judge you if you don't. Y que Dios se va a juzgar si haces lo contrario. But there is also in the Bible Pero hay también en la Biblia a vow that concerns what we are going to do. un voto que es concerniente a lo que vamos a hacer. A solemn promise that we make to God to do something. Una promesa solemne que vamos a hacer algo, que prometemos a Dios hacer algo. We make vows like that still today. Y hacemos votos de ese tipo todavía hoy. When a little baby is born, Cuando- parents present that baby for baptism, Cuando un bebé es nacido y los papás lo presentan para bautismo, they assume a vow. los padres asumen un voto. We talk about it that way. Y hablamos de eso como un voto. The baptism vow, we say. El voto del bautismo, como lo solemos llamar. When a man and a woman get married, Cuando un hombre y una mujer se casan, they also make a vow. ellos también hacen un voto. The marriage vow, El voto matrimonial, baptism vow, el voto del bautismo, what parents promise to do que es que los padres prometen hacer algo, is to bring up their child in the fear of God. y eso es criar a sus hijos en el temor de Dios. The marriage vows that we have spoken El voto matrimonial de los cuales hemos hablado is the promise that we will be faithful to one another until death. es la promesa de que seremos fieles el uno al otro hasta la muerte. There is also the vow of confession of faith También existe el voto de la confesión de fe and the ordination vow that office bearers make. y los votos de ordenación que hacen los oficiales de la iglesia. Jephthah made that kind of a vow. Jefté hizo ese tipo de voto. He would do something. Él iba a hacer algo. He vowed Él juró that when he returned in peace from the battle against the Ammonites, que cuando él regresara en paz de la batalla contra los amonitas, whatever came to him out of the doors of his house to meet him cualquiera que saliera de sus puertas a saludarlo, would surely be the Lord's. seguramente sería para Dios. And I will offer it up for a burnt offering. Y lo ofreceré en holocausto. Verse 31. Versículo 31. That now was the solemn vow Ese fue el voto solemne that Jephthah spoke before God del cual Jefté habló delante de Dios and his church. y su iglesia. That vow is often misunderstood. Ese voto muy frecuentemente es malentendido. It is questioned whether Jephthah's vow was a righteous vow. Y se cuestiona si el voto de Jefté era un voto justo. And it is often presented Y es muy a menudo presentado that Jephthah's vow was a rash vow. que el voto de Jefté fue un voto precipitado. There are those who make that judgment of Jephthah's vow. Hay algunos que hacen ese juicio del voto de Jefté, It was a sinful vow. que era un voto pecaminoso. He never should have made it. Él jamás debió haberlo hecho.
Those who understand Jephthah's vow as a rash vow Aquellos que entienden sobre el voto de Jefté como un voto precipitado, explain it in one of two ways. lo explican en una de dos maneras. Either they judge his vow to have been a rash vow, Unos que juzgan que su voto fue precipitado, but because he had made the vow, pero como él ya había hecho esa promesa, he carried it out. literalmente tuvo que hacerlo. And he carried it out Y él lo hizo by making his daughter a human sacrifice. en hacer a su hija, al convertir a su hija en un sacrificio humano. He literally burned her up on an altar as a sacrifice to God. Él literalmente lo quemó en la ofrenda como un sacrificio a Dios. Most commentators take this view. La mayoría de los comentaristas toman este punto de vista. There's also the view También está el punto de vista that because his vow was a rash vow, de que porque su voto fue precipitado, he did not keep the vow, él no cumplió la promesa, not literally at least, no literalmente, not as he had intended. no como él había prometido. He went back on his vow, Él regresó a su voto and he did not perform his vow as he had spoken it. y no realizó el voto como él lo había prometido. There are some who take this position. Hay algunos que toman esta posición, So it was a rash vow, que era un voto precipitado and he simply didn't do it. y que él realmente no lo hizo. Both of these explanations are mistaken. Ambas explicaciones son equivocadas. There's evidence in the passage itself Hay evidencia en el pasaje mismo that it is wrong to understand Jephthah's vow as a rash vow. de que es incorrecto entender el voto de Jefté como un voto precipitado. It was not a rash vow. No era un voto precipitado, It was a righteous vow. era un voto justo. In order to see that, we need to notice several things out of the passage. Y para ver eso tenemos que ver otras circunstancias en el mismo pasaje. First, there is the clear statement in verse 39 Primero está en la declaración clara en el versículo 39 that Jephthah carried out his vow. de que Jefté realmente sí llevó a cabo su voto. He did with her according to his vow, which he had vowed, we read. Quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, así lo leemos. He did not draw back. Él no se echó para atrás. He performed his vow, Él llevó a cabo su voto. and he performed it exactly as he had intended it from the beginning. Y él lo llevó a cabo de la misma manera como él lo propuso desde el principio. In the second place, the language of Jephthah's vow En segundo lugar está el lenguaje del voto de Jefté. indicates that from the very beginning, Este indica que desde el principio Jephthah had a person in mind when he made his vow. Jefté tenía una persona en mente cuando él hizo su voto. That is clear from verse 31. Eso está claro desde el verso 31. He made a vow concerning someone who lived in his house with him, Él hizo un voto que concernía a alguien que viviera en su casa, who would come out of that house and come down the pathway to greet him when he returned from the battle against the Ammonites. que iba a salir de las puertas de su casa a recibirlo cuando él regresara victorioso de la batalla con los amonitas. That's not a dog, No era un perro, or a cow living in his house, o una vaca viviendo en su casa, or some goat. o alguna cabra, It's a person. era una persona. And there is only one person Y solo había una persona living with him in his house, viviendo con él en su casa, his daughter, su hija, who is his only child. quien era su única hija. There's no mention of Jephthah's wife. No hay mención de la esposa de Jefté. We don't know if she's dead No sabemos si ella ya está muerta para ese tiempo or just not living with him. o no vivía con él. Very likely dead. Seguramente, probablemente muerta. But the fact of the matter is that his daughter is his only child, and she is the only one living in his house with him. Pero el hecho es que la única persona viviendo en su casa con él era su hija. The third thing that we must bear in mind El tercer punto que tenemos que tener en mente is that if from the beginning Jephthah intended to make a human sacrifice,
era si Jefté desde el principio realmente tenía la intención de hacer un sacrificio humano, whether of his daughter or anyone else. ya sea de su hija o de cualquier otra persona. He sinned grievously. Él realmente pecó gravemente. And he would certainly not be held up in Hebrews 11 as an example of faith. Y ciertamente nunca sería detenido en Hebreos 11 como un ejemplo de fe. Over and over again, the Old Testament scriptures forbade the children of Israel to make human sacrifices. Una y otra vez las escrituras del Antiguo Testamento prohibían a los hijos de Israel hacer sacrificios humanos. And whenever they did, Y cuando ellos lo hacían, God disapproved and judged them severely. Dios lo desaprobaba y los juzgaba severamente. That's indicated by Ezekiel 16, verses 20 and 21. Eso es indicado en Ezequiel 16, 20-21. We won't look that up, No vamos a leerlo, but you can read that on your own. pueden leerlo por su cuenta. In the fourth place, we must bear in mind En cuarto lugar, también tenemos que tener en mente that if Jephthah's vow had been a rash vow and not a righteous vow, de que si el voto de Jefté fue un voto precipitado y no un voto justo, there was a way in which he could have gotten out of his vow. había una manera de que él podía escaparse de ese voto. This too you can read on your own. De esa manera ustedes pueden leerlo por su cuenta. That way is prescribed in Leviticus 27. Esa manera es prescrita en Levíticos 27. If someone made a rash vow, Si alguien hacía un voto precipitado, they mustn't add sin to sin by carrying out that vow. ellos no tenían que agregar pecado al pecado. They para- must, I'm sorry. they must repent, Ellos tenían que arrepentirse, bring a sacrifice to God, traer un sacrificio a Dios and then do whatever the priest told them to do. y hacer cualquier cosa que el sacerdote les pedía hacer. Jephthah knew the Old Testament scriptures. Jefté sabía las escrituras del Antiguo Testamento. He quotes from several Old Testament passages in the letter that he writes to the king of Ammon. Él hace mucha referencia a muchas partes del Antiguo Testamento en la carta que él escribe al rey Amón. We can be sure that if he had spoken a rash vow, Nosotros podemos estar seguros de que si él hizo un voto precipitado, he would have renounced that vow él hubiera renunciado a ese voto and done what the Old Testament required in the case of a rash vow. y podría haber hecho lo que el Antiguo Testamento exigía en casos de votos precipitados. That's the fourth thing to bear in mind. Ese es el cuarto aspecto que tenemos que tener en mente. There was a way to get out from fulfilling rash vows. Había una manera para escaparse de votos que se habían hecho de manera apresurada. The last thing I want you to bear in mind Lo último que me gustaría que ustedes tuvieran en mente is what we read at the beginning of verse 29. es lo que leemos en el en el inicio del versículo 29. Then the Spirit of the Lord came upon Jephthah. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. The Spirit of the Lord came upon Jephthah. El Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. And then we read immediately about his vow. Y después inmediatamente leemos sobre su voto. What Jephthah did, Lo que hizo Jefté, he did by the Spirit of the Lord who came upon him. él lo hizo por el Espíritu de Jehová que vino sobre él. His vow was not a wrong and rash vow. Su voto no fue un voto equivocado o apresurado. His vow was a fruit of the Holy Spirit working in him. Su voto fue un fruto del Espíritu Santo trabajando en él. It was a righteous vow. Era un voto justo. We must understand Jephthah's vow now. Debemos entender el voto de Jefté ahora, To offer up whatever came to meet him out of his house, el ofrecer cualquiera que saliera de su casa para saludarlo like a burnt offering. como un holocausto, like symbolic, Yes, como un holocausto simbólico, simbólicamente. that's the thing. Eso es importante. The vow must be understood symbolically. El voto tenía que haber sido entendido simbólicamente. And that's what Jephthah intended from the beginning, Y eso es lo que Jefté entendía desde el principio. and that's how the vow was fulfilled. Y esto fue como el voto fue completado, cumplido. It is as if Jephthah says, Es como si Jefté hubiera dicho, I will offer up to God whatever comes out of my house.
yo ofreceré a Dios cualquiera que salga de mi casa, knowing full well that it would be his daughter, sabiendo de antemano que iba a ser su hija, like a burnt offering. como un holocausto. That's very expressive language. Ese es un lenguaje muy expresivo. The burnt offering was completely consumed on the altar. El holocausto humano era completamente, el holocausto quemado era completamente consumido en el altar, Wholly dedicated to God. que era santo y dedicado a Dios. Most of the offerings, there was a part that went to the priest, La mayoría de los holocaustos, en la mayoría de los holocaustos había una parte que iba hacia el sacerdote and to the one who brought the offering, y una parte para la persona que trajo el holocausto, not the burnt offering. pero no la ofrenda quemada. It was wholly consumed, entirely consumed on the altar. Era completamente consumida y enteramente consumida en el altar. And it's the reality pictured in the burnt offering that Jephthah has in mind. Y es la realidad que está representada en el holocausto, lo que Jefté tenía en mente cuando hizo su voto. And that was the problem in Israel. Y eso era el problema en Israel. They were not consecrated to the Lord. La gente no estaba consagrada al Señor. It is clear that Jephthah did have his daughter in mind all along. Estaba claro que Jefté tenía en mente a su hija todo el tiempo. In thankfulness to God who had called him out of exile Y en agradecimiento a Dios, quien lo había llamado fuera de su exilio and made him a judge in Israel, y lo había hecho un juez en Israel, he would consecrate his daughter unto the Lord. él iba a consagrar a su hija hacia Dios, And para then, Dios. and then besides, for delivering Israel from the oppression of the Ammonites, Y aparte de liberar a Israel de la presión de los amonitas, for that reason too, y por esa razón también, he would dedicate his daughter unto the Lord. Jefté iba a dedicar a su hija a Dios. He would not offer her on an altar in death, Él no la iba a ofrecer en un altar de piedra a la muerte, but he would dedicate her to the Lord with her life. sino que la dedicaría al Señor con su vida. She would be a Nazarite, Ella sería una nazarita, completely devoted unto the Lord. completamente devota al servicio de Dios. The implications of this are that she would never marry. Las implicaciones de esto eran que ella nunca se iba a casar, She would never have children. ella nunca tendría hijos. Jephthah would never have the joy of seeing his grandchildren. Jefté jamás iba a tener el gozo de ver a los nietos. When I think of the joy that I have as a grandfather, Cuando yo pienso en la alegría que yo tengo como abuelo, Jephthah is giving all that up. Jefté está abandonando eso. I miss my grandchildren almost more than my wife. Yo extraño a mis hijos más que a mis nietos más que a mi esposa, The little ones los especially. pequeñitos especialmente. His daughter would be a Nazarite, Su hija sería una nazarita, a perpetual virgin. una virgen perpetua. And since she was Jephthah's only child, Y como ella era la única hija de Jefté, the covenant would not continue in Jephthah's generations. el pacto no continuaría en las generaciones de Jefté, It would cease sino with his que daughter. se acabaría con su hija. That's the vow, Ese es el voto. the very deliberate vow El voto muy deliberado that Jephthah made. que Jefté hizo. If thou shalt without fail deliver the children of Ammon into my hands. Which verse? I don't have it written down. Si entregaras a los amonitas en mis manos, I will dedicate my only daughter unto thee, yo dedicaré mi única hija hacia ti, so that she will be a virgin all her life. para que ella fuera una virgen toda su vida, será toda su vida. That's his vow. Ese es su voto. Do you see how that vow was a vow of faith? ¿Puedes ver que ese voto fue un voto de fe? That's the reason for the mention of Jephthah in Hebrews 11. Eso es la razón de la mención de Jefté en Hebreos 11. First, Jephthah's faith is seen in this, Primero, el voto de la fe de Jefté es visto en esto, that he believed that God would surely give him the victory. que él creía que Dios realmente le iba a dar la victoria. He did not say, He didn't,
if I return in peace from the battle with the Ammonites, Él no dijo, si vuelvo en paz de la batalla con los amonitas, but he said, when I return from the battle. pero él dijo, cuando regrese en paz de los hijos de Amón. He would return. Él iba a regresar. That's faith and the Eso- assurance of faith. Eso es fe, la seguridad de la fe. God would give him the victory over Israel's enemy Dios le iba a dar la victoria sobre los enemigos de Israel. by faith. Por fe, He subdued kingdoms, él sometió reinos, as Hebrews 11 said. como Hebreos 11 dice. But secondly, by faith, he also wrought righteousness. Pero segundo, en segundo lugar, por fe, él trajo justicia. In those words, Hebrews 11 is referring to his vow. Y en esa manera es como Hebreos 11 se refiere a su voto. He wrought righteousness in Israel Él forjó o trajo la justicia a Israel by the righteous vow that he made and kept, por el voto justo que él hizo y que conservó. by consecrating his only child to the life of a virgin unto God. Al consagrar a su única hija a una vida virgen para el Señor. He provided in Israel in that dark day Él proveyó a Israel en ese día, en esos días de oscuridad, a striking picture of her calling. como una imagen impactante de su llamado. Israel was to be dedicated unto the Lord, Israel debía de haber sido dedicada hacia Dios, to serve Jehovah God and him alone. para servir a Jehová Dios y a Él solo. She was called to cleave to the Lord Ella fue llamada a unirse al Señor and to reject the idols. y a rechazar a los ídolos. She was to serve God with an undivided heart. Ella debía de servir a Dios con un corazón individido, In faithfulness to God's covenant. en fidelidad al pacto de Dios. She was to be devoted to God Ella debía ser devota a Él and to no other God besides him. y a no otro Dios aparte de Él. Now Jephthah's daughter would be a living and constant reminder in Israel Ahora la hija de Jefté sería un recordatorio vivo y recordatorio constante y vivo en Israel of her own calling. de el llamado de Israel propio. And that's the calling of the church Y ese es el llamado de la iglesia in every age. en todas las edades. That's our calling today, Es nuestro llamado hoy, whether in Mexico ya sea en México or in North America o ya sea en el norte, en Norteamérica or anywhere else. o en cualquier parte del mundo. Our calling is to be devoted to God, Nuestro llamado es ser devotos a Dios, to live to his glory and praise para vivir para su gloria y alabanza in our congregation, en nuestras congregaciones, in our homes, en nuestras casas, in our marriages, en nuestros matrimonios, in our walk as believers in the world. en nuestro caminar como creyentes en el mundo. We must be seen. Tenemos que ser vistos. Are you? ¿Están ustedes siendo vistos? Am I? ¿Soy yo? As one who is devoted to God. ¿Visto como alguien que es devoto a Dios? And so Jephthah kept his vow. Entonces Jefté cumplió su voto. He did not defer to pay it, but he performed his vow. Él no pagó su voto de otra manera, sino que cumplió su voto. God gave him the victory over the Ammonites. Dios le dio la victoria sobre los amonitas. And by faith he fulfilled his vow. Y por fe cumplió su voto. He came home to Mizpah. Él regresó a casa a Mizpa And he walked down the pathway that led to his house. y caminó por el sendero que conducía a su casa. And just as he knew she would, Y tal como sabía que pasaría, his daughter came out of the doors of his house to greet him. su hija salió de la puerta de su casa para saludarlo. She was joyful for the victory that God gave to him and to Israel. Ella estaba feliz por la victoria que Dios le había dado a su padre y al ejército de Israel. Verse 34 says that she met him with timbrels and with dances. Verso 34 dice que ella lo saludó con panderos y danzas. And then we read, Y después leemos, she was his only child. ella era su única hija. Beside her he had neither son nor daughter. No tenía fuera de ella hijo ni hija. It was at that point, Y era hasta este punto, with her standing right before him and walking towards him, cuando ella estaba parada justo enfrente de él y caminando enfrente de él, that the implications of his vow came home to him. de que las implicaciones de su voto se hicieron reales para él.
his only child, su única hija, the dear daughter whom he loved more than anything in all the world, su hija a quien amaba más que nadie en el mundo, welcomed him with joy and gladness. le recibió con alegría y gozo. We rent his clothes, we read, Entonces leemos que él rasgó sus vestidos and he exclaimed in agony, y él clamó en agonía, "Alas, my daughter, oh hija mía, thou hast brought me very low, tú me has humillado mucho and thou art one of them that trouble me." y tú has traído angustia. Oh, he was grieved at the thought of the vow that he had made, Entonces él tenía dolor por el voto que había hecho and what he must demand of his daughter, y por lo que él iba a pedirle a su hija, but he did not draw back. pero él no se arrepintió. I have opened my mouth unto the Lord, He abierto mi boca a Dios and I cannot go back. y no puedo hacerme atrás. No matter what his personal feelings were, Sin importar sus sentimientos personales, no matter the pain, sin importar el dolor, the self-sacrifice, el sacrificio propio, at all costs he would fulfill his a vow. cualquier costo, él iba a cumplir su voto. And his daughter agreed. Y su hija estuvo de acuerdo. That belongs to the instruction of this passage. Eso también pertenece a la instrucción de este pasaje. Young people, Jóvenes, she did not resist her father. ella ni siquiera respondió a su papá de mala manera. Her response was not, "What? Su respuesta no fue, ¿qué hiciste? What have you done? ¿Por qué lo hiciste? What vow have you made?" ¿Qué voto hiciste? She didn't criticize him for making his vow. Ella no lo criticó por hacer ese voto. She didn't insist that he denounce his vow. Ella ni siquiera insistió que él se arrepintiera de su voto. She agreed. Pero ella consintió. "My father, Padre mío, if thou hast opened thy mouth unto the Lord, si has dado palabra a Jehová, do to me according to that which hath proceeded out of thy mouth." haz de mí conforme a lo que prometiste. There's some indication that she too knew the vow that her father had made. Y hay indicación de que ella también conocía el voto que su papá había hecho. I am convinced that he made his vow publicly. Yo estoy convencido de que Jefté hizo su voto públicamente. That would mean that she knew. Entonces eso significaría que ella sabía del voto. But apart from that, Pero aparte de eso, she does not express any surprise over the vow that he had made. ella no expresa ninguna sorpresa sobre el voto que Jefté hizo. That's unbelievable Eso to es me. increíble para mí. I am convinced that she knew it, Yo estoy convencido de que ella sabía del voto. and they had talked all about it before he went off to battle against the Y que Ammonites. quizá habían hablado al respecto antes de la batalla contra los amonitas. Whatever the case, Cualquiera que sea el caso, Jephthah performed his vow, Jefté llevó a cabo su voto, just as he had vowed. justo como él lo había prometido. He agreed to his daughter's request to take 2 months to spend with her friends. Y él concedió al requisito de su hija de pasar 2 meses con sus compañeras, Walking up and down the mountains of Israel, bewailing her virginity. caminando en las montañas de Israel llorando por su virginidad. Notice that, not bewailing her death. Noten eso, ella estaba llorando por su virginidad, no porque iba a morir, But bewailing her virginity. sino que llorando por su virginidad. She would be a perpetual virgin, Ella iba a ser una virgen perpetua, a life stretched out before her, una vida grande delante de ella, in which she would remain unmarried, en la cual ella iba a permanecer sin casarse, childless, sin hijos and alone. y sola. And so it is explained in verse 39. Y también es explicado en versículo 39. She knew no man. Ella nunca conoció varón. Not that she was buried No de que ella fue enterrada, and a monument raised up over her, o que un monumento fue levantado en su nombre, but she knew no man. pero ella no conoció varón. But there's more. Pero hay más, For we are informed in verses 39 and 40. porque hemos sido informados en los versículos 39 y 40, And it was a custom in Israel que se hizo una costumbre en Israel, that the daughters of Israel que las doncellas de Israel went yearly to lament the daughter of Jephthah the Gileadite iban a endechar a la hija de Jefté, Galadita, 4 days in a year. 4 días al año.
The word in the original Hebrew means a decree or an ordinance was established in Israel. La palabra en el hebreo quiere más decir como una ordenanza que fue establecida en Israel. What was that decree or law? ¿Cuál era ese decreto o ley? That every year the young women of Israel Que cada año todas las jóvenes de Israel would spend 4 days iban a pasar 4 días lamenting the daughter of Jephthah. endechando a la hija de Jefté. Here too, the original word is significant. Aquí también la palabra original es significante. The word lament really means to celebrate. La palabra endechar realmente significa celebrar. That was Israel's response to the daughter of Jephthah. Esa era la respuesta de Israel a la hija de Jefté And the vow of Jephthah. y el voto de Jefté. Every year they celebrated, commemorated that vow. Cada año ellos celebraban, ellos conmemoraban ese voto. Publicly they commemorated God's great deliverance through Jephthah from the Ammonites. Claramente ellos conmemoraban la libertad que Jefté trajo de los amonitas. And publicly they celebrated the spiritual picture of Jephthah's daughter. Y públicamente ellos celebraban la imagen del voto de la hija de Jefté. And by doing that, there was a constant reminder in Israel of her calling. Y para hacer eso había un llamado constante a Israel sobre el llamado de ella. As that calling was pictured in the daughter of Jephthah. Como ese llamado era visto en la hija de Jefté. Love God. Ama a Dios. Live for God. Vive para Dios. Be devoted to God. Se devota a Dios. They remembered Jephthah's vow. Ellos recordaban el voto de Jefté. And they remembered Jephthah's daughter. Y ellos recordaban a la hija de Jefté. And that is the instruction of this word of God for us today. Y esa es la instrucción de la palabra de Dios para nosotros hoy. 2 things in conclusion. Dos cosas para terminar. First, we learn that our vows must be kept. Primero, aprendemos que nuestros votos deben de ser mantenidos. No matter what the personal sacrifices or hardships that are involved. Sin importar los sacrificios personales y dificultades que estos puedan involucrar. When thou vowest a vow unto God, Cuando hayas hecho un voto a Dios, do not defer to pay it. no te detengas para pagarlo. Ecclesiastes 5 verse 4. En Eclesiastés 5:4 dice así. A vow is a serious matter. Un voto es un voto serio entonces. We must perform our vows. Debemos realizar nuestros votos. Our baptism vows Nuestros votos de bautismo as parents. como padres. Our marriage vows. Nuestros votos como matrimoniales. The vows of public confession of faith. Los votos de profesión de fe pública. Vows by office bearers. Los votos de los ancianos y oficiales de la iglesia. No matter what the cost, Sin importar cuál es el costo, we must perform our vows. tenemos que cumplir nuestros votos. We must perform our vows Tenemos que hacer nuestros votos because God has kept His vow. porque Dios ha mantenido su voto. That was His vow and His promise to save you Ese fue su voto y promesa en salvarte a ti and to save me, y salvarme a mí, sinners that we are. tan pecadores como somos. And that was a costly vow. Y ese fue un voto muy costoso. It cost God Le costó a Dios His own Son, su propio Hijo, the sacrifice and death of Jesus Christ. el sacrificio y la muerte de Jesucristo. And still, Y aún así, He performed His vow. Él llevó a cabo su voto. And He is performing His vow. Y al llevar a cabo su voto, And He will perform His vow y Él llevó a cabo su voto, y Él llevará a cabo su voto, to save you and me. salvarte a ti y a mí. And so we must ourselves, Así que debemos nosotros mismos, and in the cross and power of Jesus Christ, y en la cruz y en el poder de Jesucristo, we receive the grace and strength to perform our vows. hoy recibimos la gracia y la fortaleza para cumplir nuestros votos. And last, Y último, the instruction of the passage comes out when Jephthah says, la instrucción del pasaje viene cuando Jefté dice, when I return in peace. cuando yo regrese en paz. In peace. En paz. That was the outcome of Jephthah's vow. Ese fue el resultado del voto de Jefté. And that's what the history informs us of. Y eso es lo que la historia nos informa. After 18 years of warfare and oppression, Después de 18 años de guerra y opresión, peace. paz. Blessed
peace. Bendita paz. Peace between Jephthah and his daughter. Paz entre Jefté y su hija. Peace between father and daughter who are one in the Lord. Paz entre padre e hija que fueron uno en el Señor. Peace in Israel, Paz en Israel. in God's church of that day, En la iglesia de Dios de ese entonces. as they remain faithful to God and the worship of God. Mientras ellos permanecieron fieles a la adoración de Dios. The peace between Jephthah's daughter and her companions, La paz entre la hija de Jefté y sus compañeros, who were true friends, que eran amigos verdaderos, friends in the Lord, amigos en Dios, en el Señor, friends who were one in their faith. amigos que eran uno en la fe. That's the kind of friends you must have. Ese es el tipo de amigos que ustedes deben tener. And there was peace in God's Israel. Y había paz en el Israel de Dios. His people served him Su pueblo le servía with one heart and one mind. con un corazón y una mente. And they encouraged one another Y ellos se animaban el uno al otro to love God and serve him faithfully. en amar a Dios y servirle fielmente. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, let us remember Jephthah's vow. recordemos el voto de Jefté. Amen. Amén. En pie, hermanos, vamos a dar respuesta a esta palabra de Dios con el himno número 309, tras la tormenta, el arco iris.